¿Qué pasa cuando tu cuerpo empieza a gritar eso que tu alma lleva mucho tiempo susurrándote? En esta serie de conversaciones sobre transformación, hoy les traigo una historia tremendamente poderosa e inspiradora. Una historia que habla de miedos reales, de caminos que no están claros, pero sí profundamente vivos. Bienvenidos a Esto es Enso Sin Filtros, un espacio para hablar de aquello que no decimos, pero que sí todos sentimos. Un espacio donde el humano es el punto de partida. Hoy me acompaña una mujer con una historia admirable, inspiradora, tremendamente fuerte. Ella es Catalina Vélez, psicóloga, especialista en gerencia del desarrollo humano, con más de 20 años de experiencia liderando procesos en empresas de diferentes sectores y que un día el burnout la paró. Cata, bienvenida a Enso Sin Filtros. Marce, hola, ¿cómo estás? Mil gracias. Cata, feliz de tenerte con nosotros el día de hoy, feliz de que podamos compartir tu historia, que además es muy inspiradora y poderosa, con las personas que nos están viendo y que se conectan con nosotros. Cata, definitivamente tengo que empezar a preguntarte sobre ese punto en el que tú te diste cuenta, tengo que parar. ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta de eso? Porque es que nosotros en la dinámica del día a día estamos en nuestra zona de confort, tenemos todo garantizado, pero tú cómo dices, hey no, debo hacer un alto en el camino. ¿Cómo te das cuenta? Marce, fueron dos momentos muy duros de mi vida. Uno en el que yo estaba en el balcón, era un fin de semana, un sábado, y dije, yo ya no puedo con mi vida, yo ya no puedo seguir así, no soy capaz de hacerme cargo de mí misma, quiero ir a que me internen en una clínica. O sea, yo dije, ya no puedo más. Y hubo un segundo momento en el que yo estaba trabajando un domingo antes de mi salida, un día, 2 días antes de mi salida, donde estaba trabajando todo el tiempo para dejar una experiencia que para mí era como la salida, como con mi tranquilidad de haber hecho un buen trabajo. Y ese día estaba en el balcón y mi hija estaba haciendo un cambuche en el balcón. Ella llegaba y me decía, mamá, ya estoy aburrida, estuvimos trabajando de 7 a 7 de la noche con unos amigos que les había pedido acompañamiento y el favor para poder dejar esa experiencia. Y en ese momento yo dije, no tiene sentido que yo esté arriesgando todo de mi vida, incluso mi hija, que es lo más importante que tengo en mi vida, por el trabajo. Esos fueron los dos momentos cruciales. Cata, hablaste algo muy importante y quiero que porfa lo compartamos con la gente porque de pronto alguien puede estar viviendo ese momento. Decías, querías ser internada. ¿Qué pasaba en tu cuerpo? ¿Qué pasaba en tu mente? ¿Empezaste a sentir cambios, algún tipo de emoción distinta, de sensación? ¿O tu cuerpo y tu mente tú creías que seguían igual? ¿Qué había? ¿Qué pasaba? Yo estaba vuelta mierda, así lo digo, ¿cierto? Porque finalmente llegaba el fin de semana y yo solo quería estar acostada, o sea, el cuerpo ya no me daba más, yo ya no tenía energía para nada, no dormía bien, incluso ya había pasado un día en vela todo el tiempo donde ni siquiera había dormido 10 minutos en la noche. Ya la alimentación, o sea, la comida no me sabía, el corazón me palpitaba a 1000 con muchísima frecuencia, casi que era raro tener como las palpitaciones normales. O sea, yo ya dije como, no, yo ya no puedo conmigo, ya tengo que buscar a alguien que se encargue de mí. Cata, me voy a adelantar algo que te voy a preguntar más adelante, pero creo que en este momento es pertinente hacerlo. En tu libro, tú hablas de la incidencia de enfermedades coronarias en personas que no necesariamente pueden ser desencadenadas por hábitos inadecuados de vida, sino inclusive por estar viviendo estos episodios. ¿En algún momento llegaste a pensar que esas palpitaciones aceleradas podían desencadenar o se debían también a eso? Las mías no, yo sabía que era ansiedad, que esa palpitación que tenía rápido era ansiedad, yo tenía depresión y ansiedad, ya había sido diagnosticada como 8 meses atrás. Pero sí sabía que mi personalidad es tipo C, que somos ansiosos, que nos angustiamos mucho por el futuro y que las personalidades tipo C podemos tender a desarrollar cáncer. Entonces yo tenía mucho susto además porque sabía que la preocupación hacía que mi vulnerabilidad, que además tengo temas de familia hereditarios, se pudiera desarrollar en mi vida.
Cata, a manera de resumen, para las personas que nos escuchan, podríamos decir qué síntomas que uno puede empezar a identificar como desencadenantes del burnout. Entonces podemos tener el insomnio, taquicardias, la falta de apetito, dolores de cabeza, ¿algún otro o piensas que ya esos son signos suficientes de alarma? Esos signos ya están diciéndote que estás desencadenando posiblemente o depresión o ansiedad, ¿cierto? O sea, ya ahí el burnout está como en un punto crítico donde sí o sí tienes que buscar ayuda de un profesional, ¿cierto? Sí. Antes hay unos síntomas y hay un camino para desarrollar el burnout que uno generalmente no se da cuenta, ¿cierto? O yo no me había dado cuenta. Y empezaba a sentir que ya no era capaz, o sea, que yo no era suficiente, que los resultados que yo estaba brindando a la compañía no eran los resultados que la compañía esperaba que yo obtuviera. Y lo que uno hace, o lo que yo hacía y lo que las personas hacemos sintiéndonos así, es empezar a trabajar más y más y más, cargarnos de más responsabilidades, decir sí a todo, porque yo tengo que demostrarle al mundo y tengo que demostrarme a mí que sí puedo y que soy capaz, ¿cierto? Es el primer como episodio importante. Segundo, empezás a descuidar como todo lo que es importante para vos, ¿cierto? Situaciones familiares, reuniones familiares. Yo me acuerdo mucho que mi papá tenía una cirugía y yo decidí no acompañarlo y a mí eso me llenaba de culpa en ese momento y justo ese día la irritabilidad, que es otro síntoma del burnout, donde uno dice como ya la gente me importa muy poco o soy poco tolerante, yo soy querida por naturaleza y ya había momentos donde me confrontaba fuerte con las personas, ¿cierto? Hay otro momento donde entonces dejas de comer, dejas de dormir, el sueño, porque todo el tiempo el cerebro está pensando qué tengo que hacer para hacer las cosas bien, para merecer estar en este cargo o tener esos resultados. Y alejarte de tu círculo de amigos, ¿cierto? Me acuerdo mucho que una amiga me decía, pero salí, o sea, es el fin de semana, en semana no salís, no tenés a tu hija, estás libre, ¿por qué no salís conmigo? Yo le decía, no soy capaz, o sea, el agotamiento era tal que yo solo quería estar tirada en la cama. Y a pesar de estar todo el fin de semana tirada en la cama, nunca alcanzaba a recuperarme. Salí a vacaciones, algo importante del burnout, que es un agotamiento extremo y es súper importante que la gente lo tenga en cuenta porque no es una situación de estrés o me cansé porque tuve un proyecto y trabajé dos semanas seguidas en él. Es que ningún tiempo de descanso es suficiente para recuperarte enérgicamente y emocionalmente. Claro, porque es que puede que el cuerpo esté descansando, pero la mente igual está en función de eso que te está ocupando. Cata, estás hablando que cuando estamos viviendo esa situación trabajamos mucho más y los resultados se ven, la productividad se ve. No, y es otra situación, ¿cierto? Porque las personas cuando están en estados de bienestar son mucho más productivas. Aquí no encuentras respuestas, aquí sos improductiva. Picás y picás y picás tratando de llegar a algún resultado, pero ninguno se da, no hay satisfacción, entonces no hay cómo subir tampoco esa valía interpersonal que tenemos. La productividad se baja muchísimo. Cata, ¿cómo es tomar esa decisión de ya no más, me voy, paro? Porque es que en el episodio número 1 de estas conversaciones sobre transformación teníamos un invitado muy especial, Juan Diego, y Juan nos hablaba de cosas muy poderosas. Uno tiene que tener en su vida resuelto el tema financiero, el tema de su hogar, y los recursos definitivamente económicos son muy importantes, entonces muchas veces eso nos ata a no tomar una decisión. ¿Tú cómo decides definitivamente tomarla? El día en que yo dije tengo que buscar ayuda y quiero que me internen, ese mismo día yo recordé que había hecho un clic muy importante con una persona que había llegado a la compañía a hacerme una propuesta para liderazgo. Era un coach y había tenido como una sincronía muy linda con él. Yo le dije, necesito ayuda, estoy mal. Tuve mi asesoría, tuve mi consulta con él, fue una consulta larguísima, de mucho llanto. Para mí es muy difícil llorar, pero ahí salía todo. Y él me decía, esto es vida o es muerte, ¿cierto? O sea, no tenés nada más. Él me decía algo que lo tengo grabado en mi cerebro y es, el dinero es consecuencia, el dinero es consecuencia. Y me lo repetía. Yo decía,
puchica, si renuncio tengo 3 meses de supervivencia y lo tenía súper claro. Pero unas palabras de mi mejor amiga me decía, si vos no te cuidas, ¿quién va a cuidar a Abril, tu hija, que es lo más importante para ti? Yo dije, ya, o sea, no hay alternativa porque es vida, o sea, esto no es cansancio. Yo quiero decirle a las personas que para mí es tan importante hablar y hacer visible el burnout desde mi experiencia, porque es pensar en que ya no quieres vivir más, ¿cierto? A veces intentar, a veces no intentar, pero finalmente estar en tu mente porque no hay esa capacidad, porque hay agotamiento y porque no confías en vos mismo. Cata, muchas veces nosotros nos sentimos culpables si estamos descansando, sentimos que no somos merecedores ni de tiempo de descanso, ni de compartir con la familia, ni con los amigos. ¿En algún momento sentiste culpa por renunciar? Sí. Por parar. Pero más que culpa, para mí era como un fracaso. O sea, yo estaba en el cargo soñado, ¿cierto? Siempre había querido ser gerente de gestión humana dentro de mi camino organizacional. Y sentir que yo iba a renunciar era decir, yo no soy capaz con esto, ¿cierto? Esto me quedó grande y esto no es mi bienestar, porque es que ni siquiera el bienestar está en las prioridades o estaba en mis prioridades. Desde el burnout, la prioridad era demostrarle al mundo y demostrarme a mí que yo era capaz, que yo era buena, que era productiva, que tenía buenos resultados haciéndolo. Entonces creería que más que culpa fue como el sentirme fracasada. Además, porque es el juicio del otro, no solamente el propio. Es que si yo renuncio, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi hija? ¿Qué van a decir mis compañeros en el trabajo? Los que me conocen, que no fui capaz, que no pude. Entonces también empiezan todas esas series de pensamientos que nos hacen tanto daño y que muchas veces simplemente por satisfacer ese deseo del otro, nosotros seguimos sin escuchar eso que el alma nos está susurrando hace mucho, mucho tiempo. Cata, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste del burnout? Aprendí que lo importante es lo importante, o sea, que si no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Que las personas que están a nuestro alrededor merecen que nosotros estemos bien para poderles dar bienestar a ellos. Mi hija sufrió mucho conmigo, sufrió porque yo no jugaba, porque yo era tirada en la cama, porque era súper irritable, entonces era poco tolerante a lo que un niño puede hacer y puede demostrar, y es una niña súper cálida. Aprendí que nada vale la pena frente a desgastarte a ti mismo y solo preocuparte por demostrarle al otro. Aprendí que el juicio más fuerte era el que yo me hacía. Finalmente yo no renuncié, a mí me despidieron un día antes del que yo iba a renunciar y yo ese día decía como, o sea, vale la pena yo no estar bien para mi familia, vale la pena no estar bien para mi hija. El juicio que yo me hacía era yo no soy buena, y cada que le contaba a las personas que no había renunciado sino que me habían despedido, que para mí era como ponerme la etiqueta de echada de una compañía, era súper duro. Sí. Y la gente me miraba como pues sin conocerme y me daban todo el apoyo, toda la confianza, creían en mí, yo no creía, yo era como, pero ¿por qué? ¿Qué mirada estás teniendo de mí que yo no la tengo? Sí, Cata, estás diciendo algo muy bonito en eso, y es ¿qué historia nos contamos? Claro, porque yo la puedo ver desde dos puntos de vista. Yo lo puedo decir desde sentirme fracasada y etiquetada, la que echaron de la compañía, o yo también puedo decir, el mundo me dio una oportunidad maravillosa. Yo siempre digo que las casualidades no existen, que el universo es mucho más sabio que nosotros y te hicieron un favor impresionante, porque no es lo mismo uno salir, y seguimos hablando inevitablemente del tema de lo económico, no es lo mismo uno salir con sus ahorros a salir con una indemnización. Eso da unas garantías y unas tranquilidades a pesar de lo que pasa en la mente y en las emociones. Una amiga me decía, no estás feliz, ya no diste agradecimiento a Dios. Y yo le decía, no, todavía no. Es difícil llegar a hacerlo, pero claro, gracias a esa decisión
yo he estado 6 meses viviendo de todo lo que había ahorrado y de la indemnización. Sí, es un regalo maravilloso. Cata, encontraste en la escritura una herramienta muy poderosa para tu proceso de transformación. Cuéntanos cómo nació Unalome. Unalome nace el martes que yo iba a salir de la compañía. Ese martes me desperté a las 4:15 de la mañana, eso lo narro en el libro, con el corazón palpitando aceleradísimo. Era normal que no durmiera, era normal tener el corazón acelerado, pero ya lo que temía que iba a suceder, quedarme sin empleo, estar o despedida, ya estaba sucediendo. Entonces no tenía sentido que yo estuviera preocupada por algo que ya iba a pasar. Ese día yo dije, tengo que escribir y narrar mi historia. No sabía que era un libro, yo iba a poner un post. Cata, ¿alguna vez pensaste que ibas a escribir? O sea, eso te nació esa madrugada a las 4:15, tú dijiste, esto es. O sea, ni siquiera sabías que la escritura iba a ser tan poderosa en ese momento de tu vida. Serio, o sea, y yo pensé en un post, o sea, yo dije, tengo que escribir esto porque yo me siento un bicho raro y quiero que las personas que se sientan o estén pasando por lo mismo no se sientan como alguien extraño, individual, sino que puedan encontrar en estas palabras como un reflejo para sentirse mejor. Yo dije, va a ser un post, ahí lo pensé, pero dije, tengo que escribirlo. 15 días después, yo estaba haciendo un diplomado en gerencia, procesos gerenciales, habilidades gerenciales, y en ese diplomado empezaron a hablar de libros y, bueno, de muchos emprendimientos. Y yo dije, ¿qué tal sí? Pero yo empecé a escribir, yo era muy mala escribiendo, o sea, desde psicología nos ponen a hacer ensayos y ensayos y ensayos, y yo me demoraba un montón y me demoraba en sacar 2 párrafos, pero acá, cuando empecé a escribir 15 días después de mi salida, yo sentía que como que vomitaba información. Fluía. Sí, era impresionante. Yo pasaba como 4 horas ahí escribiendo y no las sentía, tenía que parar porque tenía que ir por mi hija. Y salía y salía y salía y salía. Yo no hice estructura inicial del libro. Cada capítulo o cada momento, porque así lo llamo, salía con cada momento o situación que yo vivía. Hasta que salió Unalome y dije, esto es un libro. Cata, ¿qué significó escribir el libro justo en ese momento de tu vida? Marce, fue liberador, o sea, yo empecé a vomitar información a través de la escritura, pero a través de la escritura pude entender lo que me estaba pasando, ponerle nombre a lo que me estaba pasando. Yo no sabía que tenía burnout cuando empecé a escribir, yo solo sabía que estaban pasando muchas cosas dentro de mí. Y cuando empecé como un mes después, a decir, ¿yo por qué me sigo sintiendo mal si ya no estoy en el trabajo y aún tengo una carga emocional fuerte y me estaba haciendo cargo, estaba con acompañamiento de mi coach, que aún sigo, y seguía sintiéndome mal? Empecé como a revisar toda la teoría del burnout y ahí fue cuando me di cuenta que, claro, yo había sido diagnosticada hace muchos años de burnout, también muchos, hace por ahí como 15 años lo había pasado y aquí otra vez estaba volviendo a surgir. Entonces, finalmente escribir libera y libera mucho, independientemente del resultado que uno quiera obtener. Cata, ¿quién te ayudó? O sea, si le podemos decir a la gente, se está viviendo un momento así, se está sintiendo así, está experimentando estos mismos síntomas o ya salió, ya lo logró superar, ¿quiénes son esas personas que para ti fueron súper importantes y que te ayudaron, que te sostuvieron en los momentos más definitivos de ese momento de tu vida? Marce, yo siempre hablo de mi vulnerabilidad, ¿cierto? Porque quise mostrarme siempre como una persona fuerte y yo a mi familia trataba de dejarla al margen para que no se preocupara por lo que a mí me estaba sucediendo. Cuando yo abrí mi corazón y mi mente, y eso porque una tía fue la que abrió su boca para decirle, Catalina no está bien a mi familia, pero ahí lo acepté, se los dije, se los expresé, mi círculo de apoyo, mi familia, mis amigos, a quienes había dejado abandonada porque no les contestaba un mensaje de WhatsApp, no salía con ellos, poder contar con ellos, poder contar obviamente con mi hija que es el motor de mi vida, y pedir ayuda profesional. O sea, mi coach, yo creo que le debo parte de mi vida, de estar aquí narrando esta historia, me ha apalancado un montón para sacarlo.
Cata, qué tan importante eso que tú estás diciendo, porque a nosotros nos cuesta mucho hablar. Por eso este es un espacio sin filtros, para que nos mostremos realmente como somos, como humanos. Acá no hay ningún superhéroe, ni somos perfectos, ni somos el instante perfecto de la foto del Instagram. Acá somos seres humanos, todos en construcción, aprendiendo todos los días. Y algo súper bonito y poderoso que estás diciendo, y es que tenemos una red que nos apoya, que nos soporta, pero que también por miedo a veces no la buscamos. Pero ellos están ahí y son muy, muy, muy poderosos. Miren en su núcleo cercano quién es esa persona en la que confían, en la que creen, a la que le pueden contar. Usted no se imagina, puede estar al lado suyo y usted todavía no lo ha logrado encontrar. Entonces, empiece por hablar aquello que se está callando. Cata, ¿qué significa ese símbolo? ¿Qué significa el unalome? Un alome fue un tatuaje que yo me hice hace 3 años, o sea, ni siquiera estaba pensando en nada. Y me lo hice porque me pareció muy lindo el símbolo y cuando encontré el significado me enamoré. Es un símbolo budista que significa el camino a la iluminación, yo lo llamo el camino al autodescubrimiento. Y es cómo empezamos cuando estamos en el mierdero, así lo llamo yo, en problemados que no sabemos por dónde salir, que es un círculo vicioso, que es una espiral donde no encontramos la salida. Empezamos finalmente como a tomar respiro, pero encontramos aciertos, encontramos desaciertos, nos equivocamos, sacamos logros, hay amores, hay desamores y finalmente vamos aprendiendo de él, que es la línea cuando se va convirtiendo más recta. Todos los aprendizajes de todas las situaciones problemáticas que nos pasan para terminar en un punto final separado que es la incertidumbre. Cuando yo estaba escribiendo el libro, y ya casi que lo había terminado, yo no tenía título, yo no sabía cómo lo iba a llamar. Yo estaba haciendo un entrenamiento con mi coach y tenía una manilla que era el ancla. Yo me la tocaba muchísimo cuando tenía momentos donde necesitaba alguna respuesta o anclarme frente a una emoción fuerte que estuviera. Cuando bajé la mano y me encontré mi tatuaje, yo dije, es justo lo que yo narro en el libro, ¿cierto? Cómo desde ese mierdero voy aprendiendo, voy nombrando o poniéndole nombre a la situación para llegar a una incertidumbre que no tengo ni idea qué va a pasar. Cata, tan bonito, cuando estabas describiendo el símbolo, yo me estaba imaginando que cuando ibas a llegar al punto me ibas a decir, para uno llegar a la iluminación. Jamás me esperé que me iba a decir para llegar a la incertidumbre, porque siempre pensamos que en la meta vamos a encontrar la respuesta. Y no, es que la meta es nuevamente, o sea, ¿qué es la meta en cualquier proceso? Si pudiéramos en este momento ubicar tu vida en el símbolo, la vida de hoy, ¿en qué parte de ese símbolo estaría? Sabes que fue una pregunta más o menos que me hizo mi hija y otra persona, en la incertidumbre, absolutamente, sí. Pero no porque ya haya aprendido, o sea, no porque haya pasado, porque finalmente yo creo que siempre tenemos momentos y situaciones muy difíciles, ¿cierto? La incertidumbre hoy es lo que está pasando en mi vida, esos tiempos de colchoncito, de dinero se están agotando. Querer apostarle al emprendimiento y a la independencia es lo que me ancla, poder acompañar, ayudar personas, dejar una huella en este mundo con algunas personas es mi propósito personal. Entonces es lo que llega, pero no sé si va a funcionar o no. Cata, ¿y qué te sostiene en este momento de incertidumbre? O sea, ¿qué es lo que hace que tú puedas estar acá hablando conmigo así? Porque yo te veo muy tranquila, sin muchas respuestas, pero sí con muchas claridades frente a lo que quieres. ¿Qué te sostiene? Mi propósito, estar conectada con mi propósito. Mi propósito será dejar huella en las personas y que lo que yo estoy viviendo y por lo que me estoy poniendo en evidencia sirva para alguien. Cata, yo siempre he pensado, los seres humanos invertimos mucho tiempo intelectualizando el propósito, tratando de ponerlo muy poético, cuál es la palabra correcta, la que conecte con el otro, por eso, ¿qué van a decir? Mi propósito tiene que ser el más inspirador, el más rimbombante, el que más bonito suene, pero yo siento que uno no busca el propósito lo encuentra a uno, solo que muchas veces no estamos como con la capacidad de escucharlo y de saber que ahí está.
¿Cuándo lo encontraste? O sea, ¿tú ya sabías desde antes o justo este momento de tu vida te ha permitido identificar que estás precisamente transitando en ese sentido de tu vida? No, Marce, el propósito yo lo construí por un curso que hice de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El hábito 2 habla de comenzar con el fin en la mente y ahí lo construí desde una metodología. Yo creo que hay que sacar el espacio y el momento para hacerlo. Incluso lo ponía en el libro con algunos ejercicios para que la gente se remitiera a ellos. Porque el propósito es lo que a mí me ha salvado de no renunciar antes, de no tirar la toalla antes, y es en cada situación del trabajo poder generar esa experiencia para la persona que sea positiva o lo menos negativa posible, ¿cierto? El propósito te ancla a la situación. El propósito hace que tengas satisfacción en cosas pequeñas, así no te gusten. Buscar la manera de llegar a ese propósito. Cata, ¿cómo sabe uno que efectivamente está viviendo su propósito? Y el corazón palpita. Pero es distinto a las palpitaciones sí, del corazón. Absoluta. De la ansiedad, sí, el corazón te palpita. O sea, cuando hay una mirada de una persona, pues por el mío que es dejar huella, hay una mirada de una persona que te dice gracias, me ayudaste, gracias, yo sentí lo mismo, gracias. En un momento yo iba a 140 kilómetros por una carretera y dije, ¿qué tal si? O sea, yo dije, gracias, porque lo estoy cumpliendo y el corazón palpita. ¿Y cómo es ahora la relación con tu hija? ¿Qué dice ella de este momento de la vida de su mamá? Ella es una coproductora de Unalome, que se convirtió más que en libro en marca. Ella se siente orgullosa de mí, ella juega con Unalome, tiene su camiseta de Unalome, que se la pone en el colegio, todo el mundo habla. Yo creo que mostrarse vulnerable con los hijos es un aprendizaje importante para ellos. Pensamos que la mamá perfecta es aquella mamá que no llora delante de los hijos, que no le dicen me despidieron, no fui tan buena empleada seguramente. Y en ella he encontrado como se puede, se vale sentir. Abril dice todas las emociones son válidas y yo la amo por eso. Es una niña hermosa y creo que le dejé una huella importante al ver a su mamá tirada en el piso, como yo así me lo expresaba, e irse levantando. Vuelve y baja, la montaña rusa siempre estará, o sea, Obviamente. hoy no estoy acá todavía. Claro, pero poder vivir y acompañar esa experiencia contigo le va probablemente a ahorrar a ella en el futuro mucho sufrimiento. Cata, ¿tú crees que uno puede con los hijos empezar a construir ese propósito también para que ellos se conecten aún desde antes de pensar en qué quieren ser profesionalmente de adultos? No lo he pensado, Marce, con mi hija, pero yo sí sé que ella disfruta conversando y ayudando a las personas. Yo creo que el propósito siempre lo pensamos como una meta, ¿cierto? Como lo que yo quiero alcanzar, a dónde quiero llegar. El propósito va más allá. El propósito es esa respuesta a la pregunta de cuando tú no estés en este mundo, ¿por qué quieres que la gente te recuerde? Que generalmente va conectado con el servir al otro. En las palabras que quieras, tan simple o tan complejas, pero que te palpite el corazón. Yo creo que al enseñarle a ella que es importante el otro para su edad, ella tiene 9 años, que es importante sus emociones, pero son importantes las emociones del otro, ahí voy construyéndolo. No lo hemos hecho, pero podría pensarlo. Ejercicio. Cata, qué historia tan increíblemente humana, tan poderosa. Sí, para cerrar, ¿qué le podríamos decir a alguien que nos está viendo en este momento y que siente que tiene que tomar una decisión, pero no tiene todas las respuestas, o si tiene algunas, no son con la claridad que esperaba? Que esa respuesta nunca la va a tener, que confíe en su intuición, que la intuición le va a dar el camino, el cerebro y la mente no se lo va a dar, no va a tener todas las respuestas, nunca va a tener todo resuelto. Cata, muchas gracias por compartir con todos nosotros tu historia increíblemente humana, inspiradora, poderosa. Esto es Enso, sin filtros.
Un espacio donde no tenemos todas las respuestas, pero sí los invitamos a tener el coraje de seguirse preguntando. Nos vemos en un próximo episodio.